Buenas noches, vamos a iniciar con nuestra sesión número 4. Permítame que comparta la presentación y damos inicio, por favor. La hermenéutica es la misma, por favor, en caso de que se requiera una pregunta a través del chat o si queremos utilizar el micrófono para aclarar nuestra pregunta, solo me avisan para que yo haga una pausa en la exposición. Voy a ir revisando el chat periódicamente. Esta vez estoy con dos pantallas para evitar el problema de ayer. Y a su vez, si por alguna razón se llega a desconectar mi computadora, por favor no se muevan, que de inmediato me volvería a conectar. Aún tengo problemas de internet, pero no creo que vaya a ser algo que nos vaya a afectar. Entonces vamos a continuar con nuestro curso, por favor. Entonces estaríamos ingresando a lo que es nuestros módulos 4 y 5, que vienen asociados con los ensayos de resistencia a la compresión y ensayos de resistencia a la flexión. He decidido que esté en una sola presentación en ambos casos, con la finalidad de que sea más práctico el poder revisarlo y a su vez es más práctico para poder compartírselos a ustedes. Entonces, inicialmente vamos a partir con lo que es nuestra norma ASTM C39 o lo que es igual a la resistencia a compresión estándar. Evidentemente, o posiblemente el ensayo que más realizamos durante la construcción de obras de hormigón, ¿no? El ensayo de resistencia a la compresión es un procedimiento fundamental para evaluar o verificar la resistencia que ha alcanzado el hormigón en diferentes edades en función a los requisitos que tengamos para nuestros proyectos. Por lo tanto, el objetivo de este ensayo es determinar la resistencia del concreto, es decir, este ensayo busca determinar la resistencia a la compresión del concreto a una edad especificada. Evaluar la calidad del concreto. Los resultados del ensayo proporcionan información sobre la calidad del hormigón y su capacidad para soportar cargas. Asegurar el cumplimiento de las especificaciones. El ensayo ayuda a garantizar que el concreto cumpla con los requisitos de resistencia especificados en los proyectos de construcción. Evaluar la eficiencia de las mezclas de concreto. Este ensayo permite comparar diferentes mezclas de concreto y evaluar su rendimiento. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de la resistencia a la compresión en el diseño de estructuras o en la construcción de estructuras? Para el tema de cálculo de cargas, la resistencia a la compresión es fundamental para calcular las cargas que puede soportar una estructura de concreto. Para el diseño de elementos estructurales, los ingenieros utilizan la resistencia a la compresión para diseñar los mismos, ¿no? Para diseñar todos los elementos. Y en el tema de seguridad de la estructura, obviamente la resistencia a la compresión garantiza la seguridad de la estructura, evitando cualquier tipo de colapso debido a cargas excesivas. En lo que es preparación de las muestras de concreto para el ensayo, se toman las muestras de concreto fresco y se vierten en moldes cilíndricos de dimensiones especificadas. Se debe curar las muestras en condiciones controladas a temperatura y humedad para simular las condiciones de la construcción. Debemos realizar la preparación para el ensayo, es decir, las muestras se desmoldan y se preparan para el ensayo de resistencia a compresión a la edad especificada. En cuanto al equipo y procedimiento de prueba, necesitamos una máquina de ensayo, es decir, se utiliza una máquina de ensayo de resistencia a la compresión hidráulica para aplicar una carga axial de las muestras de concreto. Necesitamos las placas de apoyo, que son las muestras, perdón, donde las muestras se colocan para garantizar una distribución uniforme de la carga que se le está aplicando. En cuanto al procedimiento de ensayo, la carga se aplica gradualmente a las muestras hasta que se rompen y se registra la carga de falla. Obviamente, como cualquier ensayo, se debe tener medidas de seguridad. En este caso, por ejercer una carga sobre un elemento duro, hay que tomar en cuenta ciertos detalles como que puede saltar alguna partícula, por lo tanto, hay que tener las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? En cuanto al cálculo de la resistencia a la compresión, se debe calcular de la siguiente forma, es decir, se divide la carga de falla entre el área de la sección transversal de la muestra. Factores que afectan la resistencia a la compresión.
relación a agua cemento, una menor relación agua cemento va a producir un concreto más resistente. Tipo de cemento, los cementos de alta resistencia proporcionan una mayor resistencia a la compresión. Agregados, la calidad y el tamaño de los agregados influyen en la resistencia del concreto. Condiciones de curado, el curado adecuado del hormigón es fundamental para alcanzar la resistencia máxima. En cuanto a la interpretación de los resultados, comparación con las especificaciones, es decir, que los resultados del ensayo se comparan con las especificaciones del proyecto para verificar su cumplimiento. El análisis de desviaciones, es decir, se analiza cualquier desviación de las especificaciones para identificar posibles problemas en la mezcla de hormigón o en el proceso de construcción, validación de la calidad. Obviamente, al obtener estos resultados, podemos liberar ciertas estructuras, usualmente para métodos de pago, ¿no? Aplicaciones prácticas de los datos de la resistencia a compresión para el tema de diseño estructural, para el tema de control de calidad, el tema de evaluación de la vida útil de las estructuras, así como para la investigación y desarrollo. Por lo tanto, el ensayo de resistencia a compresión de la ASTM C39 es un procedimiento fundamental para la industria de la construcción, proporcionando información valiosa sobre la calidad y el rendimiento del concreto. Si revisamos la norma, han podido ver que decía Guatemala. Esta es una traducción de Guatemala. Sin embargo, como les dije, en todos los países se utiliza la misma ASTM, simplemente dando cambio de lenguaje en función al país en el que nos encontramos, ¿no? En este caso, lo que a nosotros nos interesa es revisar, por lo menos de forma superficial, el tema del ensayo. Si se fijan, está detallado el procedimiento al tal extremo que incluso habla de la máquina, de todos los elementos de la máquina con los cuales hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a dar una lectura rápida para, justamente por tema de tiempo. De todas formas, dice, los ensayos de compresión deben ser de especímenes curados en aire húmedo, deben ser realizados tan pronto como sea práctico después de sacarlos del almacenamiento húmedo. Por ejemplo, todos los especímenes del ensayo para una edad de ensayo deben romperse dentro de las tolerancias de tiempo admisibles. Es decir, por ejemplo, para una edad de 28 días, la tolerancia admisible son más menos 20 horas. Es decir, que antes de que cumpla 28 días, 20 horas antes, ya se puede realizar el ensayo, así como 20 horas después. Antes o después de este tiempo, ya no es considerado 28 días. A eso se refiere. Sí, aquí nos habla de cómo se coloca el espécimen, el apoyo inferior, el apoyo superior, el tema del alineamiento de las tapas, de que no deben estar adheridas, la velocidad de carga, por ejemplo, se aplica la carga continuamente y sin impacto. Esto es un tema que usualmente los de laboratorio suelen moverlo cuando ven que sus especímenes no van a alcanzar, ¿no? Ellos van moviendo el tema de carga, lo van acelerando o lo van frenando y obviamente esto afecta en la lectura final, ¿no? Dice, la carga debe aplicarse a una velocidad de movimiento correspondiente a una velocidad de esfuerzo de 0,25 megapascales, que puede variar más o menos 5. La velocidad de movimiento designada debe ser mantenida al menos durante la última mitad de la fase prevista. Es decir, en la primera parte no hay mucho problema, sin embargo, sí en la segunda parte del ensayo. Es decir, cuando ya hemos sobrepasado la mitad de la carga a la que estamos buscando. Nos habla del tema de cómo se calcula la resistencia a la compresión. No es un ensayo muy complejo, sí es un ensayo que lo realizamos con mucha frecuencia y muchas repeticiones, y quizás estos de los aspectos más importantes que debemos tomar en cuenta. Tenemos un video
que está tanto para lo que es la C39 como para la 1231. Entonces lo vamos a reproducir en este momento. Welcome to the CTTP training videos. ASTM C39, Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, and ASTM C1231, Standard Practice for Use of Unbonded Caps in Determination of Compressive Strength of Hardened Cylindrical Concrete Specimens. Remove the specimen from moist storage, but keep it moist. Cylinder ends shall not depart from perpendicularity to the cylinder axis by more than 0.5 degrees. For an 8-inch cylinder, use a feeler gauge less than or equal to 2 millimeters and a square as shown. If the 2 millimeter gauge can pass between the cylinder and the square, the cylinder must be ground or capped. Check both ends of the cylinder. Also, check both ends of the cylinder for depressions greater than 0.20 inches. Next, measure two diameters at right angles to each other at about mid-height of the specimen. Verify that no diameters differ by more than 2%. Clean the upper and lower bearing blocks. Clean the ends of the test specimen as well as the bearing surfaces of the retainers. Insert the pads into the retainers. Place the specimen in the retainer and center it in the unbonded caps. Align the specimen with the center of thrust of the upper bearing block. Tilt the spherically seated block until it is parallel with the top of the specimen. Verify that the load indicator is set to 0. Apply up to 10% of the anticipated maximum load to the specimen. Verify that the cylinder is still centered within the retainers and that the axis of the cylinder does not depart from vertical by more than 0.5 degrees as shown. Apply the load continuously and without shock at a rate of 35 plus or minus 7 psi per second. Make no adjustment in the rate of movement during the latter half of the anticipated loading phase. Apply the load until the indicator shows that the load is decreasing and the specimen displays a well-defined fracture pattern. Report the maximum load. Note the type of fracture pattern. Report the compressive strength by dividing the maximum load by the cross-sectional area. Report compressive strength to the nearest 10 psi. Please visit our website at cttp.org for other training videos and modules.
Perfecto, entonces ahora vamos a continuar con nuestro siguiente ensayo. En este caso vamos a pasar a la determinación de nuestro módulo de elasticidad asociado a la Buenas noches. Disculpe, antes que continúe. Primero, cual es buenas noches. norma de establecer un procedimiento uniforme para determinar el módulo de elasticidad del concreto. ¿Qué es el módulo de elasticidad? Es una medida de la rigidez del material que define la relación entre la tensión y la deformación elástica. Aplicaciones. El módulo de elasticidad es fundamental en el diseño estructural para calcular la deflexión, la estabilidad y la resistencia de las estructuras de concreto. Importancia de la determinación del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es importante para el diseño y análisis estructural, es decir, dentro del diseño estructural es un parámetro esencial para calcular la deflexión de vigas, la estabilidad de columnas, comportamiento de placas. En lo que es evaluación de la resistencia, nos permite una mejor evaluación de la capacidad de carga de las estructuras. Y en la predicción del comportamiento nos ayuda a predecir el comportamiento del hormigón bajo cargas y condiciones ambientales específicas. ¿Cuál es el alcance y aplicabilidad de esta norma ASTM 469? Se aplica la determinación del módulo de elasticidad en condiciones de carga uniaxial, es decir, concreto reforzado. Se aplica para la determinación del módulo de elasticidad de concreto utilizando estructuras reforzadas con acero. Concreto presionado, también adecuado para el módulo de elasticidad del concreto de estructuras preesforzadas. Aplicaciones diversas, tiene una amplia gama como el tema de pavimentos, puentes, edificios. ¿A qué nos referimos? Es decir, para diferentes tipos de hormigón, ¿no? Equipo y materiales requeridos para este ensayo, tenemos la máquina de prueba universal, placa de carga, extensómetro, muestras de concreto y el tema del lubricante. Usualmente la preparación de las muestras, es decir, se debe seguir la receta de concreto o nuestra dosificación específica para asegurar la uniformidad de nuestras muestras, ¿no? El moldeo, las muestras deben moldearse en cubos o cilindros de dimensiones precisas, asegurándonos de una compactación adecuada y el tema de curado, prácticamente los requisitos indicados en la 192. Y el procedimiento de la prueba, de lo que es la ASTM C469, se coloca una muestra en la máquina de prueba universal, asegurándonos un contacto uniforme con la placa de carga. Aplicación de carga. La máquina de prueba aplica una carga de compresión controlada a la muestra, incrementando gradualmente la fuerza. Medición de la deformación. El extensómetro mide la deformación elástica de la muestra en respuesta a la carga aplicada. Lo que es el cálculo del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad se calcula a partir de la relación entre la tensión y la deformación elástica obtenida durante la prueba. Relación tensión-deformación. Se grafica la tensión aplicada contra la deformación obtenida, medida para obtener una curva tensión-deformación. Pendiente de la curva. El módulo de elasticidad es la pendiente de la porción lineal inicial de la curva tensión-deformación. Unidades. El módulo de elasticidad se expresa en pascales o libras por pulgada cuadrada, P6, ¿no? Interpretación de los resultados. Valores normales o módulo de elasticidad de concreto varía dependiendo del tipo de hormigón, la resistencia y otros factores. Anomalías, valores inusuales altos o bajos del módulo de elasticidad pueden indicar problemas en la mezcla, es decir, el curado, la preparación, algún procedimiento ha sido realizado de forma incorrecta. Un análisis estadístico es recomendable realizar pruebas en múltiples muestras para obtener una mejor representación estadística del módulo de elasticidad. Por lo tanto, la norma ASTM C469 proporciona un método de prueba estándar confiable para determinar el módulo de elasticidad del hormigón. Exactitud. Es importante seguir cuidadosamente el procedimiento de prueba y utilizar un equipo calibrado para asegurar los resultados precisos. Los datos obtenidos se pueden utilizar tanto para diseño como para la evaluación de la resistencia y la predicción del comportamiento del hormigón. Si revisamos la norma, no sé si está en español
está en inglés, está en español. Lo mismo que les decía del caso anterior, ¿no? Esto es de Guatemala, pero es la misma norma. Habla del equipo, máquina del ensayo, compresómetro, es lo mismo que habíamos indicado, extensómetro, especímenes del ensayo, pueden ser cilíndricos, es decir, los moldes, los cilindros, o pueden ser núcleos que hemos extraído. Y en cuanto al procedimiento, nos dice mantener la temperatura y la humedad del ambiente lo más constantes posibles, usar una pareja de especímenes para el ensayo, colocar el espécimen del ensayo con el equipo de medición de deformación instalado en la platina o bloque de apoyo inferior de la máquina del ensayo. Cuidadosamente alinear el eje del espécimen con el centro de la rotura del cabezal superior del apoyo. A medida que el bloque superior de apoyo se lleva lentamente al sentarse sobre el espécimen, rote la parte móvil del bloque suavemente hasta que se obtenga un apoyo uniforme. Cargar el espécimen por lo menos 2 veces, no registrar datos durante la primera carga, realizar los cálculos en base a los procedimientos de los siguientes ciclos. Y prácticamente continúa el tema del procedimiento, ¿no? De igual forma, habla sobre el procedimiento de cálculo que viene relacionado con el esfuerzo al 30%, el esfuerzo de deformación unitaria, la deformación unitaria producida por el esfuerzo y calculamos lo que es el tema del módulo de elasticidad. Vamos a ver un video que acompaña lo que hemos estado exponiendo para que el ensayo quede completamente entendido. Bueno, el video no tiene audio, pero todos conocemos este ensayo, ¿no? En este cuadro se ve lo que se está aplicando la presión por unidad de aire y se ve las curvas de comportamiento. En la medición del lateral izquierdo, lo propio, ¿no? Se puede ver la presión que se está aplicando sobre el espécimen de hormigón. Obviamente en este momento se está viendo lo que la curva está creciendo, es esa línea roja, prácticamente está incrementando la presión. Y dice que después del ensayo está a un 40%. Entonces se mete para calcular los parámetros de lectura. Y después se tiene los resultados junto al gráfico. Y prácticamente es eso, ¿no? Entonces pasaríamos a revisar nuestro siguiente ensayo que se llama resistencia a la compresión en alta temperatura. Nuestra norma 1604. Ingeniero, buenas noches, por favor. Presión en alta Es una temperatura. pausita. Propiedad importante. Pausa ahí el video un ratingo. Buenas noches, dígame. Buenas noches, ingeniero. Primero, queríamos ver la posibilidad si podemos hacer algunos comentarios, un análisis en cada ensayo, para que sea un poquito más provechoso, ¿no? Evidentemente sí, el tema está que si hacemos eso no nos va a alcanzar el tiempo para lo que tenemos programado. Ahora sí, por otro lado, decidimos destinarle más tiempo a algunos Pero ensayos. va a ser más beneficioso, pues, ingeniero, porque leerla la norma todos la podemos leer.
¿no? Entonces, queríamos, por ejemplo, en el ensayo de compresión, yo quisiera hacerle dos consultas. Dígame. La primera, en los resultados de la probeta, todo el tema de las gráficas, de los resultados ya de la probeta, ¿cuáles son los gráficos que nosotros podemos rechazar y cuáles no? Porque la mayoría, lo que se hace en obra es el resultado nomás de la resistencia a la compresión y no nos fijamos mucho en comparar los resultados de los ángulos, de la fisura, cómo fue que quedó la probeta. Entonces, aprovechando ya que usted tiene ahí la gráfica de la norma CTM, ¿cuáles serían los no recomendados pese a que cumpla con la resistencia mínima, ¿no? O sea, con la resistencia de diseño? Y la segunda pregunta, si yo tengo una resistencia de 21 megapascales, ¿en laboratorio es aceptable que también llegue a los 21 o tengo que superar? Esas serían las dos consultas. Muchas gracias. Sí, un favorcito, si me podría aclarar la segunda pregunta, por favor, no logré comprender. Claro que sí, ingeniero. Nosotros tenemos una resistencia de diseño, ¿no? Tenemos, perdón, una resistencia característica del hormigón, un H21, por ejemplo, ¿no? Y nosotros llegamos a los 28 días para ver si se cumplió la resistencia característica del hormigón. ¿Hasta dónde nosotros, qué tolerancia se debería considerar o aceptar como ingenieros en obra si llegamos o no llegamos al H21 o tiene que ser como dice la CBH 87, que tiene que ser la resistencia media? En esa parte me gustaría de que, de acuerdo a la ACTM, o si es la ACI en este caso, ¿cómo es que se interpreta el tema de la resistencia de rotura a los 28 días con respecto a la resistencia característica del proyecto, por favor? Gracias. Ah, ya, perfecto. Bueno, en tu primera pregunta, evidentemente, cuando nosotros realizamos la rotura de nuestros cilindros, el ensayo se llama resistencia a compresión. Por lo tanto, el punto que más nos interesa o el punto de partida para validar nuestro ensayo es que apruebe la resistencia sobre la cual ese hormigón ha sido diseñado, tanto en lo que es la dosificación como ha sido empleado en campo. Vamos a suponer, para continuar el ejemplo, que es un 210. Entonces deberíamos sobrepasar los 210 y evidentemente a compresión ha aprobado, es decir, está apto para uso. En cuanto a la gráfica que debería interpretarse de lo que la prensa ha empezado a meter la carga para su unidad de ensayo, evidentemente lo que tendríamos que revisar, que usualmente más que interpretar el gráfico, se debería decir controlar el gráfico en su uso, es lo siguiente. Muchas veces pasa que el laboratorista, obviamente, si ya tiene mucho más experiencia, sabe cómo va a manipular su prensa. Nosotros para las prensas de ensayo a compresión deberíamos utilizar una velocidad uniforme. Obviamente a inicio se le va cargando poco a poco y una vez que se llega a la velocidad máxima permitida, pues debería mantenerse esta velocidad hasta cierto punto y luego reducir, ¿no? Ese punto es cuando ya estamos cerca de alcanzar la rotura de diseño que tiene esa probeta. Evidentemente, si el laboratorista manipula esta velocidad, es decir, si la acelera o la reduce, podríamos tener algún ensayo con cierta desviación, podríamos decir. Entonces, esta gráfica que hemos visto en el video prácticamente nos demuestra la presión que vamos cargando por tiempo en toda el área del espécimen. Deberíamos ir verificando que es una curva permanente, es decir, con la misma aceleración y presión, con la misma velocidad de carga y que no ha sufrido ninguna modificación que podría alterar los resultados. En el caso de cuando se rompen los cilindros y nos toca verificar cómo se han roto los mismos, pues va a tener diferentes formas de romperse y evidentemente la interpretación o el analizar estos es también algo que con el tiempo vamos aprendiendo. Por ejemplo, si vemos que el agregado no se ha partido, es decir, tenemos dos caras de la probeta,
y en una de ellas el agregado está entero y al otro lado obviamente queda un hueco donde estaba el agregado grueso, evidentemente en este caso ha habido un desprendimiento, es decir, no ha habido una adherencia mayor entre nuestro mortero, por así decirlo, con nuestro agregado grueso. Significa que la falla es más posible por un mal vibrado, en este caso mal compactado del cilindro. Podría ser porque nuestro agregado sucio tenga cierta película de polvo y no ha permitido una adherencia correcta. Por otro lado, si se llega a fracturar el cilindro de hormigón en la parte superior, en una esquina, entonces evidentemente ese hormigón está fallando en la parte superior y el ensayo ha parado, es decir, hemos alcanzado la compresión que estábamos buscando. Sin embargo, el núcleo central de nuestro cilindro prácticamente no ha llegado a romper. Eso que demostraría que nuestra resistencia de este hormigón aún va a subir mucho más. Es decir, la falla ha sido, digamos que en una zona crítica, posiblemente porque podría estar algo mm, no homogéneo nuestro hormigón, si se entiende, o simplemente porque por algún error posiblemente la prensa no se ha ajustado bien con los neoprenos que se tiene. Sin embargo, sea el punto en el que se rompa el cilindro, lo que a nosotros nos interesa es verificar la carga de compresión para la cual estábamos revisando. En cuanto a la segunda pregunta, evidentemente nosotros lo que nos guiamos, lo que dice la ACI, lo que dice la norma boliviana, es a la media de los especímenes que estemos probando, usualmente tres. De estos tres, obviamente los tres tienen que pasar la resistencia mínima que estamos buscando y de su media deberíamos obtener la resistencia promedio para ese bacheo de hormigón que estamos ensayando. Una forma de rechazo, pues es el que no se cumpla, ¿no? Digamos que es obvio el rechazo. Por otro lado, deberíamos superar ese, esa resistencia a compresión, pues lo correcto es que sí, deberíamos superar. ¿Por qué les digo esto? Cuando nosotros estamos diseñando, por ejemplo, con la ACI, existe un valor que agregamos al diseño antes de realizar el diseño de cantidades que depende mucho de el valor estadístico que tengamos dentro de nuestro proyecto. ¿A qué me refiero? Usualmente cuando estamos en un proyecto nuevo y no tenemos ningún tipo de datos anteriores porque el proyecto está iniciando, lo que nosotros hacemos en nuestras dosificaciones, es decir, en las primeras dosificaciones que vamos a usar, es agregarle 5 megapascales. ¿Qué significa? En este caso, si estamos diseñando un H21, nosotros para alcanzar las cantidades de dosificación lo vamos a considerar como un H26. Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestro hormigón teóricamente se está diseñando con una resistencia de 260. Entonces, por los parámetros de desviación, por no conocer el comportamiento que se va a dar de nuestro nuevo hormigón que estamos fabricando, por las condiciones de medio ambiente o cualquier otra, dejamos estos 5 megapascales, digamos, como factor de seguridad. Entonces, nosotros al romper los especímenes, obviamente lo mínimo que tenemos que alcanzar es la resistencia de diseño o la cual estamos buscando para la estructura que se está hormigonando. Pero si nosotros llegamos a probar hasta el límite máximo de estos especímenes, deberíamos superar por mucho, ¿no? Este margen de seguridad también nos sirve, así como lo estoy diciendo, como margen de seguridad. ¿Qué significa? Pues posiblemente por muchos factores vayamos a cumplir al límite. Entonces ahí ya nos tocará ir estudiando por qué, pese a que nuestro diseño estaba muy por encima, nuestro hormigón no está llegando a alcanzar lo que estábamos buscando. Obviamente, cuando estamos realizando la dosificación en laboratorio, pues ahí es el punto en el que nosotros podríamos ver esta desviación antes de cometer el error con la obra en realidad. Sin embargo, si en los primeros ensayos de dosificación en laboratorio todo ha salido bien, entonces muy posiblemente algo de lo que estemos haciendo en campo no esté correcto. Y esto puede ser muchas cosas, desde la cantidad de agua, la falta de corrección en los agregados, la limpieza de los agregados, como les dije, el tema de temperatura, el horario de hormigón e incluso la toma de muestras, que podría estar mal realizada,
quizás mal varillada, mal guardada, mal transportada, mal curada, tantas cosas que en muchos casos es muy posible, dependiendo a qué personal contemos para el tema del laboratorio, que nuestros especímenes son los malos y el hormigón en campo esté bueno, ¿no? Por eso es que muchas veces el tema de ensayos de control post ensayos de compresión llegan a dar diferentes resultados. ¿A qué me refiero? Vamos a ir viendo algunos ensayos como la extracción de núcleos, sobre los cuales también se hace un ensayo de compresión como el que acabamos de ver. Sin embargo, los valores que se obtienen podrían ser mucho más altos. ¿Qué varía? La forma de vibrar, el tema de curado, el que este hormigón no ha sido transportado, es decir, comparado con el cilindro de hormigón, ¿no? Criterios para rechazar el espécimen de la prueba. Pues los criterios son varios, ¿no? Si se toma mal la muestra de hormigón, un criterio. Si el preparar los especímenes está mal realizado, se los rechaza. Si la forma de transportar hasta al laboratorio, desmoldar y curar está mal, pues también se los puede rechazar. Por otro lado, ¿qué pasaría si nosotros no estamos etiquetando nuestros cilindros y al momento de realizar el ensayo a compresión, manteniendo el ejemplo que tenemos que es un H21, la prensa alcanza H28 y no rompe ese hormigón? Podríamos creer que esos cilindros han sido reemplazados, ¿verdad? Se supone, como dijimos, es un H21, lo hemos diseñado como un H26. Si lo hacemos muy bien, obviamente podríamos alcanzar un H27, 28, pero esto siempre y cuando lo comparemos con lo que teníamos en la dosificación inicial en laboratorio. Pero si sobrepasa por mucho, pues evidentemente ha habido manipulación de algo, ¿no? Entonces también podría ser rechazado porque este cilindro estaría quedando muy por fuera de los rangos de probabilidad estadística que tengamos para la curva de comportamiento de ese hormigón como tal. Cada hormigón, repito, es diferente. Por más que sea el mismo proyecto, cada dosificación para cada resistencia o con tamaño máximo diferente de agregado puede tener un comportamiento muy diferente. Entonces, va a ir variando este aspecto, ¿sí? Vamos a continuar. Permítame que les Oh, comparta. muchas gracias, ingeniero. Muy amable, gracias. No, no, de nada. Por favor, si en algún punto no les llego a escuchar, eh, solo me dan un minuto porque alguna vez me distraigo o hasta que esté atento al parlante, pues me va a tomar un par de segundos, ¿no? De todas formas, me parece bien ir comentando un poco después de los videos. Vamos a ver qué tanto nos llega a afectar en tiempo. No hay ningún problema acerca de eso. Los que vea que son o que necesitamos dar algún tipo de comentario extra, algún punto en el que quizás deberíamos estar más alertas cuando hacemos estos ensayos, lo propio. Si no lo comentamos durante el video, al final hacemos un pequeño resumen o unas pequeñas observaciones para que, como dijeron, para que nos pueda, quizás si vale el término, ser más provechoso el curso, ¿no? Entonces, permítame que vuelva a compartir la pantalla, por favor. Materiales de construcción, especialmente en aplicaciones donde están expuestos a temperaturas elevadas. La norma 1604 de la ASTM proporciona un método estándar para determinar la resistencia a la compresión de materiales de construcción a temperaturas elevadas, lo que permite a los ingenieros o arquitectos garantizar la integridad estructural y la seguridad de las estructuras. La importancia de esta prueba, según la ASTM C1604, es poder evaluar la resistencia de los materiales de construcción a temperaturas elevadas. Es decir, esta norma nos guía esencialmente a determinar la resistencia de los materiales de construcción a temperaturas elevadas y asegurarnos la seguridad de las estructuras. Es decir, tenemos seguridad estructural, verificamos o aseguramos la integridad de la estructura en edificaciones que han sido construidas en ambientes de altas temperaturas. La resistencia de los materiales garantiza la seguridad de las estructuras. En cuanto a diseño y especificación, los resultados obtenidos de esta prueba nos permiten diseñar y especificar los materiales de construcción adecuados para este tipo de temperaturas. En cuanto a control de calidad, la prueba STM C1604 sirve como un mecanismo de control de calidad
Para los materiales de construcción, al verificar la resistencia de los materiales a altas temperaturas, se garantiza su cumplimiento con los estándares de calidad y rendimiento. Definición de resistencia a la compresión. Se define como la cantidad de fuerza que un material puede soportar antes de fallar bajo compresión. La resistencia usualmente viene en megapascales, ¿no? Esta parte no vamos a leerlo mucho. Obviamente las aplicaciones es para poder evaluar cualquier tipo de estructura con la diferencia de que ha sido construida o va a ser construida en climas con alta temperatura. Si hablamos de la preparación de las muestras, podemos decir que deben ser seleccionadas muestras representativas del material de construcción que se va a probar, ¿no? La preparación de la muestra debe incluir el corte y el acabado de la muestra de acuerdo a las especificaciones de la norma indicada, que es la 1604. En cuanto al tamaño y forma, las muestras deben tener un tamaño y una forma específicos según los requisitos indicados en la misma norma. En cuanto a secado y condicionamiento, las muestras deben secarse y condicionarse a la temperatura y humedad especificadas antes de la prueba. Todo esto está indicado en la norma. Obviamente, las muestras tienen que ser identificadas con todos los datos importantes, al igual que cualquier elemento que estemos utilizando para verificación o para el tema de control, ¿no? La prueba con la ASTM 1604 se lleva a cabo utilizando una máquina de compresión universal de alta calidad. Esta prueba se realiza a la temperatura especificada y la resistencia a la compresión se mide en unidades de presión como libras por pulgada cuadrada, megapascales. La prueba se lleva a cabo en condiciones controladas de temperatura, humedad y tiempo. Por lo tanto, las muestras se preparan, se coloca en la máquina de compresión universal, se pasa a la aplicación de la carga, es decir, que se aplica una carga de compresión a la muestra a una velocidad constante. En cuanto a la medición de la resistencia a la compresión se mide en el punto en el que la muestra falla bajo la carga aplicada y los resultados de la prueba se registran y analizan para determinar la resistencia a la compresión. Factores que llegan a afectar, obviamente, tenemos la composición del material, método de fabricación, proceso de curado y lo más importante para este caso, tema y temperatura. Obviamente, al igual que los otros ensayos, vamos a tener gráficas de resistencia que nos permiten realizar el estudio o que nos permitan visualizar cómo ha sido la resistencia del material o cómo ha ido cambiando, en este caso, en función de la temperatura, ¿no? Y los informes de prueba deben proporcionar información detallada sobre los procedimientos de prueba, los resultados de la prueba y la interpretación de los datos. Estos informes de prueba deben documentar todos los detalles relevantes de la prueba para garantizar la trazabilidad de los resultados. Y a lo que la interpretación de los datos obviamente nos va a ayudar para el análisis de la resistencia, la evaluación del desempeño y las decisiones de diseño. Por lo tanto, la prueba con la ASTM C1604 proporciona un método estándar para determinar la resistencia de los materiales, con la diferencia de que es a temperaturas elevadas. Prácticamente la forma de realizar el ensayo es el mismo que el anterior, ¿no? Así que no vamos a dar más detalle de eso. Un favor, acabo de ver que me he pasado un par de preguntas del chat y muy amigablemente alguno de sus compañeros, alguno de los colegas del curso, me hizo notar el tema de que se está omitiendo algunas preguntas. Permítame, por favor, antes de que se vaya a pasar el tiempo, me dicen cuál sería la velocidad de carga. Imagino que estamos hablando del ensayo de compresión, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la velocidad de carga, usualmente tenemos el tema de deberíamos guiarnos a lo que nos diga nuestras especificaciones de la máquina de compresión, pero usualmente son 0.25 megapascales cuando estamos hablando de hormigones hasta 35, de resistencia hasta 35 megapascales.
Y estamos diciendo que debería ser una velocidad de 0.35 megapascales por segundo cuando son hormigones mayores a una resistencia de 35. Incluso si se dan cuenta, estos parámetros ya tienen cierta variación por el tema de qué resistencia estamos buscando en nuestros hormigones, ¿no? Bueno, en este caso en las probetas. Obviamente, como les dije, el tema de manejar la velocidad de carga de la prensa cuando no son prensas automáticas es bajo manipulación del operador o en este caso del laboratorista. Entonces tiene un rango de permitir cierta oscilación en la velocidad porque se podría ir ajustando en función a cómo se va cargando, ¿no? Pero como les dije, la velocidad de carga deberíamos tratar de mantener en 0.25 o 0.35. Bueno, megapascales. La pregunta me dice en kilonewtons, 250 o 350, ¿no? Vi alguna otra pregunta más por acá. El módulo de elasticidad del hormigón para estructuras. El tema de los valores que deberíamos considerar como el módulo de elasticidad para hormigones va a ir variando. Podría estar entre los 15.000 y los 40.000 megapascales. Todo depende de qué resistencia a la compresión, factores ambientales, otros factores de diseño, el tipo, ya dijimos la resistencia, ¿no? Y obviamente el tipo de estructura que vayamos a hacer. Pero básicamente es eso. No existe una formulita para nuestro módulo de elasticidad que va en función de la resistencia a la compresión. Si no me estoy equivocando, es 4.700 por raíz cuadrada de la resistencia a compresión, y esto nos da el valor en megapascales. Permítame que comparta el siguiente grupo de diapositivas, por favor. De todas formas, les voy comentando para los que han tenido la oportunidad de revisar lo que son los archivos del curso. Ya se han ido cargando el tema de normas, ya se ha ido cargando algunos videos. Obviamente las grabaciones de las clases se las va cargando a medida que se van produciendo. Bueno, pasemos al tema de resistencia a la compresión bajo congelación o descongelación, ASTM 666. Es decir, esta norma evalúa la resistencia a la compresión bajo congelación y descongelación del concreto. Vamos a ir revisando. Esta norma es importante para garantizar la durabilidad de las estructuras de concreto en climas fríos. La prueba determina la capacidad del concreto para resistir la degradación causada por ciclos repetidos de congelación y descongelación, lo que garantiza la integridad y seguridad de las estructuras. Prevención de daño. La prueba ayuda a prevenir daños estructurales causados por la expansión y contracción del agua dentro del concreto durante los ciclos de congelación y descongelación. Calidad del concreto. Esta prueba evalúa la calidad del concreto y su resistencia a las condiciones climáticas adversas. Diseño de mezclas. Los resultados de la prueba informan el diseño de mezclas de concreto resistentes a la congelación y descongelación, mejorando la durabilidad de las estructuras. Esta norma se utiliza ampliamente para cumplir con las normas y especificaciones dentro de la Constitución. La prueba ASTM C666 simula las condiciones de congelación y descongelación a las que está expuesto el hormigón en climas fríos. Se basa en el principio de que el agua se expande cuando se congela, ejerciendo presión sobre la estructura de hormigón. Esta presión puede causar daños, especialmente si el hormigón no está diseñado para resistirla. Por lo tanto, se preparan los especímenes de hormigón de acuerdo a la norma ASTM 192. Pasamos por el tema de congelación, es decir, las muestras se exponen a temperaturas de congelación por un periodo determinado. Descongelación, las muestras se descongelan a temperatura ambiente.
y evaluamos la resistencia. Es decir, se realiza una prueba de resistencia a la compresión para determinar la resistencia del hormigón después de cada ciclo de congelación y descongelación. Entonces, si se dan cuenta, simplemente se ha agregado la parte del tema de congelación y descongelación para posteriormente realizar una misma prueba del ensayo al tema de compresión, ¿no? La preparación de las muestras es importante para la precisión de la prueba. Se utilizan especímenes cúbicos o cilíndricos de concreto con las dimensiones especificadas, que si no estoy mal también está indicado en la ASTM C666. Preparación de los moldes. Los moldes se limpian a fondo y se lubrican para evitar que el hormigón se adhiera. Se debe utilizar un tipo de lubricante adecuado para asegurar que se pueda extraer fácilmente la muestra del molde. Vaciado de concreto. El hormigón se vierte en los moldes y se compacta para eliminar las burbujas de aire. Es importante lograr una densidad adecuada para que la muestra sea representativa del trabajo real. El curado de las muestras se debe realizar en condiciones controladas. Esto ya lo sabemos, ¿no? En cuanto al procedimiento de la prueba, según la norma ASTM C666, habla de preparación de las muestras. Las muestras se preparan de acuerdo con las especificaciones. Congelación. Las muestras se sumergen en una cámara de congelación a una temperatura generalmente de menos 18 grados centígrados por un periodo de tiempo determinado. Descongelación. Las muestras se descongelan en agua a temperatura ambiente hasta que alcanza una temperatura uniforme. La prueba de resistencia a la compresión es de acuerdo, perdón, es después de cada ciclo de congelación o descongelación. Factores que llegan a afectar la resistencia a la compresión bajo congelación y descongelación. Obviamente tenemos el tema de relación agua-cemento, el tipo de cemento, agregados aditivos y la temperatura. En cuanto al análisis de los resultados de esta prueba, obviamente se utilizan para el tema de verificar la reducción de resistencia, es decir, para ver si la resistencia del hormigón disminuye significativamente después de varios ciclos de congelación y descongelación, lo que nos puede indicar si el hormigón resiste o no a estos procesos. Estabilidad de la resistencia. Si la resistencia del concreto permanece estable después de ciclos de congelación y descongelación, lo cual nos indica que el hormigón es resistente o no. Y el aumento de la resistencia, en algunos casos, la resistencia del hormigón podría incrementar ligeramente después de estos ciclos, lo que indicaría que podría existir una mayor resistencia cuando se presentan estos ciclos, ¿no? Y en lo que es la interpretación de los datos y su aplicación en el diseño de mezclas, obviamente estos datos y este ensayo lo utilizamos para el tema de resistencias mínimas, para el diseño de mezclas, para verificar si la utilización de aditivos nos está ayudando o no, y para el tema de inspección y control cuando ya nos encontramos en un proceso constructivo. La norma ASTM C666 proporciona las especificaciones para la prueba de la resistencia bajo compresión a congelación y descongelación, y esto viene asociado con la ACI para el tema de hormigón, ¿no? Por lo tanto, esta prueba es una herramienta esencial para evaluar la resistencia a la compresión bajo congelación y descongelación del hormigón. Esta prueba garantiza la durabilidad y la seguridad de las estructuras de concreto en climas fríos. Utilizamos para el diseño de mezclas, es decir, para diseñar mezclas de concreto que cumplan con los requisitos específicos de resistencia a la congelación y descongelación. Para el tema de control de calidad, se deben implementar controles de calidad para garantizar que el concreto que se ha colocado cumpla con los requisitos que estamos buscando. Y mantenimiento, se debe realizar mantenimiento regular de las estructuras para detectar y reparar cualquier daño. Pasemos a revisar la norma antes de continuar. Está en español. Hablamos tanto del equipo, de confinamiento, de hielo. Habla del procedimiento como tal, del ciclo de congelación y descongelación o de hielo. Habla del muestreo, las muestras de prueba. Habla de nuestro procedimiento. Indican los rangos que puede haber variaciones de temperatura. Indica detalladamente y además nos habla de
cambio de longitud que incluso se puede presentar en los elementos, ¿no? Y de igual forma habla sobre los métodos de cálculo que pueden calcular a través de esta normativa. Tenemos un video que acompaña para que podamos entender bien este ensayo, así que lo voy a reproducir. Tenía audio el video, evidentemente, entonces vamos comentando un poquito. El tema de las dimensiones van entre 100 por 200 de los elementos que vamos a probar para el tema de la resistencia, ¿verdad? Obviamente, nuestras probetas van a estar en condiciones controladas. Como han podido ver, estaban refrigeradas en ciertas cámaras, las cuales permiten subir y bajar la temperatura para ir controlando justamente el motivo de nuestro ensayo. El tema del ensayo de resistencia a compresión, pues es realizar el ensayo de resistencia a la compresión de las probetas curadas, claramente las curadas, las que ya han sido sometidas al tema de cambios de temperatura, para determinar la resistencia inicial. Obviamente registramos la resistencia a la compresión inicial. Perdón, primero hacemos unas probetas sin que hayan sido incluidas en el tema de helada o de hielo en las cámaras, ¿no? Posteriormente realizaríamos o sometemos nuestras probetas a un ciclo de helada y de hielo. ¿Esto en qué consiste? Como hemos visto ahí las camaritas, generalmente por periodos que varían entre 4 o 6 horas, se les llega a someter a un clima bastante frío dentro de la cámara, que son menos 17 grados centígrados. Como hemos visto en el video, se podía observar que teníamos y las probetas incluso cubiertas con una escarcha de hielo, ¿verdad? Después se procede a hacer un deshielo. ¿Esto qué significa? Calentamos estas probetas dentro de las mismas cámaras, usualmente por otro periodo de 4 a 6 horas, en el cual se los calienta hasta 20 grados centígrados. Es decir, teóricamente volviendo a una temperatura estándar o una temperatura templada, si es que vale el término, ¿no? Repetimos este ciclo durante un número determinado de repeticiones. Generalmente, dependiendo a lo que estemos haciendo, la norma te va indicando los parámetros, pero se habla de varios ciclos, 100, 200, 300 ciclos. Posterior a eso, se le hace el ensayo de resistencia a compresión final de estas probetas que hemos metido a congelación, ¿no? Y prácticamente ahí podemos saber si nuestro hormigón, qué resistencia está alcanzando y cómo se está comportando. Revisando, creo que hay un par de preguntas que han escrito. Dice, ¿qué recomendaciones deberíamos considerar en tiempo de helada aquí en La Paz para el hormigón no sufra inclemencias de invierno? No sé si la pregunta nos referimos al momento de vaciado del hormigón, que imagino que es eso. Usualmente cuando estamos trabajando en climas fríos, nos toca hacer todo tipo de movimientos. Sin embargo, antes de responder, esta pregunta es referida a nuestro curso de experto en hormigón. En este caso es control de calidad del hormigón, pero sin embargo igual lo respondemos. Hay que proteger nuestro hormigón fresco, es decir, cuando nuestro hormigón sale o es producido de nuestra dosificadora, en el tiempo de transporte hay que proteger que por la
ventana de carga y descarga del mixer no vaya a congelar el hormigón. Por otro lado, fuera de ese tipo de protección, se pueden utilizar aditivos que mantengan o que eleven la temperatura de este hormigón para evitar que las condiciones ambiente no hagan que la temperatura de ese hormigón baje repentinamente o baje considerablemente en el momento de transporte, ¿no? El crear microclimas, ¿esto qué significa? Obviamente en países con no muchos recursos como el nuestro es algo más complicado, pero es algo que sí se hace. Me ha tocado trabajar en país vecino, en Perú, en el cual el proyecto era un proyecto con bastantes recursos, entonces y era un lugar bastante frío, con nevadas permanentes, donde las especificaciones eran tan estrictas que el clima ambiente del hormigón, el momento de hormigonado y para los primeros 7 días, debía ser de oscilar entre los 18 y 22 grados. Es decir, teníamos que generar microclimas. ¿Esto a qué nos referimos? Hacíamos unos encarpados gigantes, se metían unos dragones, unos calentadores bastante grandes, los cuales mantenían la temperatura de todo el sector en los 18, 20, 22 grados. Es decir, durante 7 días, las 24 horas, se tenía que mantener eso. Es una forma de hacerlo bastante cara, pero quizás que por el tema de seguridad de la estructura, pues se lo puede hacer, ¿no? Obviamente, el hormigón con el que se trabajaba también tenían aditivos que durante el tiempo de transporte permitían que ese hormigón no pierda la temperatura y vaya a entrar en tema de congelación, ¿no? Por otro lado, también es recomendable o también se puede hacer utilizar un hormigón con un acelerador del tema de curado, que significa que nuestro hormigón alcance resistencias mucho más rápido, resistencias altas mucho más rápido, entonces el tema de curar un menor tiempo también nos va a ayudar. No hay que olvidarnos que el curado prácticamente siempre lo hacemos con agua, ¿no? Obviamente, cuando estamos trabajando con estos hormigones, hay que evitar todo tipo de congelamiento en las primeras horas y los primeros días. ¿Qué significa? Una vez hormigonado, hay que proteger lo máximo posible, ya que no vamos a poder generar microclimas, pues se le pondrá algún tipo de plástico, alguna manta, dependiendo a los recursos y a las soluciones que se puedan dar, obviamente también depende el tiempo en el que estemos hormigonando, pues se le podría cubrir con unas mantas que de alguna forma eviten que el frío vaya a congelar el hormigón. No hay que olvidarnos que las primeras horas ese hormigón va a elevar su temperatura por el tema de que está fraguando y está endureciendo. Si nosotros sobre eso lo envolvemos y lo protegemos, pues esa misma humedad interna va a ayudar a que nuestro hormigón esté en mejor estado, ¿no? Y otra pregunta más, si es que no estoy mal. ¿Qué tipos de estructuras o condiciones climáticas requieren esta prueba? Bueno, el ensayo de la ASTM C666, que básicamente lo utilizamos para lo que es el tema de resistencia a la helada y deshielo del hormigón, prácticamente es como el nombre lo dice, ¿no? Sería a los hormigones que van a estar expuestos a condiciones de congelación y descongelación, básicamente en hormigones que están ubicados geográficamente en lugares donde el clima es bastante frío, es decir, donde se puedan tener ciclos de helada y deshielo, pero no estamos diciendo no uno que vaya a pasar uno al año, uno cada 2 años. En el caso de, por ejemplo, La Paz, Oruro y Potosí, aquí en Bolivia, evidentemente hace frío, hay congelación, pero por ejemplo, temas de nevada no es algo que cae todos los años. Sin embargo, el tema de que las estructuras puedan congelar y descongelar en cierto grado sí pasa. Entonces, se podría considerar, ¿no? Se podría tomar en cuenta que podríamos considerar que existen temperaturas de helada cuando existen temperaturas que lleguen a estar en el rango de -10 y -30. En Potosí y en Oruro, si no estoy mal, sí llega a bajar las temperaturas a menos de -10. De La Paz no estoy muy seguro, pero creo que no. Otro aspecto, ¿qué pasaría si estamos en un lugar húmedo, con bastante humedad, y encima por alguna razón caen nevadas permanentes? Podría ser también un tema de considerar al realizar este ensayo, ¿no? Digamos que aquí en Bolivia, nuestros tres climas de las tres zonas están prácticamente bien definidos. Entonces, quizás para La Paz, Oruro y Potosí sí se puede considerar en función al tipo de proyecto
pero para el resto de las regiones prácticamente no. Consideraciones, entonces, el clima tendría que usualmente bajar a menos 10 grados para que esa estructura se considere que en alguna época del año va a sufrir este tema de hielo y deshielo. Podríamos considerar en algunos casos que esté cerca de menos 10, pero que se tenga una humedad relativa bastante considerable, ¿no? Es decir, bastante alta, estamos hablando sobre el 80%. En Cochabamba, por ejemplo, sí llegamos a pasar esto del invierno, esto del cambio de temperaturas bastante brusco. En horas de la madrugada estamos en -2, -3, y a mediodía, como en verano, está igual de caliente, 25, 26 grados. Entonces, estos cambios de temperatura que sí son bastante grandes, desde el menor hasta el máximo diario, sí afectan el tema de los hormigones, pero no entra en el rango de hormigones que sufren congelamiento o hielo y deshielo. Sin embargo, sí se deben tomar precauciones si estamos hormigonando en invierno, justamente por lo que les digo, por estos cambios de temperatura. Entonces, vamos a continuar, por favor. Y en este caso revisamos la norma ASTMC 1231, método de prueba estándar para el uso de cojinetes elásticos en ensayos de compresión. Es decir, es una norma asociada a la norma de resistencia a compresión, simplemente por el tema del uso de cojinetes elásticos, ¿no? El objetivo de esta norma es establecer un método de prueba estándar para determinar la resistencia a la compresión de concreto utilizando cojinetes elásticos. Garantiza la consistencia en los resultados de las pruebas de compresión de concreto, mejora la precisión de las pruebas de compresión al minimizar los efectos de la fricción entre el concreto y las placas de apoyo, y aplicabilidad a diferentes tipos de concreto, incluyendo concretos premezclados, ligeros, de alta resistencia o reforzados, ¿no? Algunas definiciones claves asociadas a esta norma o este ensayo está más que todo el tema de cojinete elásticos de un material flexible colocado entre el cilindro de concreto y las placas de apoyo para minimizar la fricción. Los otros conceptos conocidos. En cuanto a los equipos y materiales necesarios para este ensayo, el único diferente serían los cojinetes elásticos, ¿no? Disponibles en diferentes materiales y tamaños, diseñados para adaptarse a la superficie del cilindro de hormigón. En cuanto a la preparación de las muestras, tanto el moldeo, curado y preparación, ya lo sabemos, por lo tanto, quizás no vale la pena repetir esto, ¿no? Y en lo que es la colocación de los cojinetes elásticos, la norma describe la colocación adecuada de estos. Se ve un gráfico al lado izquierdo, sin embargo, en cuanto al tamaño, se selecciona el tamaño adecuado de los cojinetes para cubrir completamente la superficie del cilindro de concreto. En cuanto al centrado, los cojinetes elásticos deben estar centrados en la superficie del cilindro de concreto. Presión: se aplica una presión uniforme a los cojinetes elásticos para asegurar un contacto completo con el cilindro de concreto. Y el procedimiento de prueba de compresión, la norma especifica o describe el procedimiento, sin embargo, ya lo sabemos, no es la aplicación de una carga axial controlada al cilindro a través del equipo de presión. Obviamente ya tenemos las consideraciones de la velocidad de carga, y en cuanto a la medición, vamos a medir la aplicación de la carga y la deformación del cilindro para obtener los resultados que estamos buscando. La resistencia a compresión ya sabemos que se calcula dividiendo la carga máxima aplicada entre el área de la sección del cilindro de concreto. En cuanto al reporte, los resultados de la prueba deben registrar en un informe los datos de los materiales, la mezcla, el tiempo que tiene ese hormigón, etcétera, ¿no? En cuanto a la precisión y sesgo, por el tema de la aplicación de este ensayo, la variabilidad, los resultados de la prueba pueden variar debido a factores como la calidad del hormigón y la precisión de la máquina de prueba. En cuanto al sesgo, la técnica de prueba y los materiales utilizados pueden introducir sesgos en los resultados de la prueba. Repetibilidad de la prueba se refiere a la capacidad de obtener resultados consistentes cuando se repite la prueba bajo las mismas condiciones. Reproducibilidad
de la prueba se refiere a la capacidad de obtener resultados consistentes cuando se realiza la prueba en diferentes laboratorios. Por lo tanto, con consideraciones finales y aplicaciones, esta norma destaca la importancia de la precisión y la consistencia en los resultados de las pruebas de compresión de concreto para garantizar la calidad y la seguridad de las estructuras de hormigón. Control de calidad, es decir, las pruebas de compresión son esenciales para el tema de control de calidad, para el tema de diseño y seguridad, ¿no? Entonces, para este caso simplemente es una norma que complementa la anterior, esta lo tengo, perdón. Me dan un minuto, por favor. Bueno, al parecer hay un error, no sé si con el archivo o con mi Office. Entonces, lo voy a subir directamente a esta norma para poder compartírselos con ustedes. De todas formas, vamos a ver un video que complementa lo que hemos estado realizando. Permítanme que lo reproduzca, por favor. Hi, I'm JT Mesite. I'm with Colorado Ready Mix Concrete Association, otherwise known as CRMCA. We're here talking about the procedures for the Concrete Strength Testing Technician Certification through ACI. ASTM C39 discusses the valuation of compressive strength testing of cylindrical test specimens, and ASTM 1231 is the procedure for compressive strength of unbonded caps for these cylinders. ASTM C1231 is used when cylinders are not capped using sulfur, neat cement, or gypsum. Rather, metal retaining rings and pads are used when testing for compressive strength. Before beginning procedures for testing cylinders, verify the specimens have been cast following ASTM C31 procedures. Curing properly is also important for accurate test results. Remove the concrete specimens from the moist curing room or tank. The specimen should stay moist throughout the testing process, so have wet burlap on hand if testing multiple specimens. Check the specimen for perpendicularity. Each end of the cylinder should be less than 0.5 degrees off the axis. A inicio, no sé si se fijaron, agarran un tipo de lija bastante fina para limar alguna pequeña aspereza que podría tener la superficie. Es algo realmente mínimo para que los cojinetes tengan el apoyo completo. En este caso, con esta regla que es perpendicular y con el espaciador se está verificando que no se tenga desviación, es decir, que el ángulo esté lo más recto posible a fin de que tengamos un apoyo completamente completo de área, es decir, que no existe algún sector que por una incorrecta nivelación de la superficie, pues afecte en lo que es el ensayo, ¿no? If needed, use a mechanical or hand grinder to level the ends properly. For unbonded caps, there should be no depression more than 0.2 inches, about 1/8 inch deep. Just another reminder that when you're reviewing ASTM standards on the web, make sure that they are up to date, typically within the last 2 years or so. So this one, take 2 diameter measurements at right angles to each other at about the center of the height of the cylinder. The difference should not be more than 2% between the largest measurements. Record and use these measurements to calculate the cross-sectional area of the cylinder. If the difference is more than 2%, the specimen shall not be tested, and communication should take place with the project personnel to determine action needed.
Wipe clean the bearing surface of the retaining ring and pad surfaces. For unbonded caps, insert the retainer pad in the retainer cap. If the retainer pads, Si se están fijando, se tiene dos moldes para la parte inferior y superior de nuestro cilindro. Muchas prensas antiguas no tenían esto de los cojinetes o amortiguadores para distribuir la carga. Actualmente todos tienen, ¿no? Pero, sin embargo, toca controlar porque a veces pasa que estos cojinetes no tienen la edad, es decir, son bastante antiguos, por lo tanto, posiblemente la goma esté seca, no distribuya o el espesor de la misma ya no esté dentro de los parámetros que nos indica la misma norma, ¿no? are already installed. Verify the pads are within the use limit per Table 1 in ASTM C1231. Most pads should not be used more than 100 times total. Wipe off the upper and lower bearing blocks and the end surfaces of the specimen. Place the specimen on the lower bearing block. Center the specimen within the upper bearing block, aligning the axis of the specimen with the center of the thrust of the upper bearing block. Make sure the movable seating block at the upper bearing block is adjusted to be parallel with the top of the specimen. At this point, make sure the compression machine is on and the load indicator is set to 0, meaning no compressive load is yet being applied. Also, if the machine controls allow, input any other information on the specimen for record at this time. When using unbonded caps, apply less than 10% of the expected load. Check that the cylinder is still within 0.5 degrees of the vertical axis, as well as the cylinder is centered inside the retaining rings. Apply the load continuously and smoothly. In the second half of the loading period, the rate should be at. No sé si vieron, con la regla igual a medida que esté el espécimen bien colocado, es decir, que no tenga ningún grado de inclinación por mal acomodamiento de lo que son los cojinetes, ¿no? Prácticamente simplemente es un complemento de lo que es el ensayo de rotura-compresión, pero verificando el tema de cojinetes y acomodación de la muestra. 35 plus or minus 7 pounds per. Y ahí se ve lo que les dije, ¿verdad? La velocidad en función a la resistencia, que en este caso estamos hablando de 0.35. Per square inch per second. Make no additional adjustments to this rate as the ultimate load is approaching, even if stress rates decrease due to minor cracking in the specimen. Apply the load until there is a steady load rate decrease after the clear fracture has occurred. At Caesar, pounds per minute is shown. So for their machine, 21,200 to 31,600 is equivalent to the 35 plus or minus 7 pounds per square inch per second for a 4-inch cylinder. Record the maximum load and type of fracture pattern. To determine the compressive strength of the specimen tested, multiply the maximum load by 4, then divide by the average diameter squared times pi. Alternatively, divide the maximum load over the surface area of the cylinder. If required, the density of the concrete can be determined either based on the dimensions or submerged weight of the specimen. In most cases, the specimens have already been measured prior to compressive testing. Therefore, multiply the specimen mass by the constant 6,912, then divide by pi length diameter squared. No sé si se han fijado, la forma correcta de cómo colocar el cilindro incluye estas bandas elásticas de protección para evitar que si revienta no genere algún accidente, ¿no? Pero la verdad, siendo sinceros, en ningún proyecto acá en Bolivia he visto que se tengan estas bandas, y si es que las tienen, pues o no saben para qué son o simplemente no se las utilizan. Calculate the compressive strength to the nearest 10 pounds per square inch and density to the nearest 1.0 pounds per cubic foot. Report the identification information and age, maximum load, measurements, and calculation results, fracture type, curing methods, and surface corrections. If you are a member of CRMCA in Colorado or even within the region, don't hesitate to email me and send me your questions, and hopefully I can answer them as quickly and as accurate as possible.
So again, thank you for watching, and thank you to Caesar for supplying the lab and helping out with this procedure. ¿No? Entonces, tenemos en este caso la 873, que es el método de prueba estándar para la resistencia a compresión de núcleos extraídos en sitio. Es decir, que el objetivo de esta norma es establecer un procedimiento estandarizado para la extracción, preparación y prueba de núcleos de concreto en sitio. Aplicaciones. Esta norma es aplicable a la evaluación de la resistencia a la compresión del hormigón en una variedad de aplicaciones de construcción. Material. El método de prueba se aplica a núcleos de concreto que se toman de estructuras existentes o de elementos de hormigón recién construidos, ¿no? Los resultados de esta prueba proporcionan información valiosa sobre la resistencia real del concreto del sitio en el cual se ha colocado. La prueba de resistencia a la compresión es un método esencial para evaluar la resistencia del concreto en sitio. Esta prueba permite verificar si el concreto colocado cumple con los requisitos especificados en planos o especificaciones. Para control de calidad nos proporciona información valiosa sobre la calidad del concreto utilizado en la construcción o nos puede ayudar a identificar problemas potenciales con la mezcla de concreto, la colocación o el curado. Extracción del núcleo. Los núcleos de concreto se extraen utilizando un equipo de perforación especializado. Se deben seguir las instrucciones de la norma ASTM C873 para garantizar que los núcleos se extraigan correctamente. En cuanto a la preparación del núcleo, una vez extraídos los núcleos, se deben preparar para la prueba de resistencia a la compresión. Este proceso incluye la limpieza, corte y el molido del núcleo para obtener una superficie de prueba lisa. Identificación y etiquetado. Es importante identificar y etiquetar correctamente los núcleos de concreto para evitar confusiones. La etiqueta debe incluir toda la información necesaria o relevante del elemento extraído, es decir, el núcleo y el elemento asociado a la estructura como tal. En cuanto a los equipos y herramientas requeridos, un equipo de perforación, máquina de prueba de compresión, ambas te tienen que calibrar, sierra de diamante o instrumentos de medición, ¿no? Y obviamente los equipos de seguridad para el personal que vaya a realizar la extracción del núcleo. Procedimiento de prueba, preparación del núcleo. Hay que asegurarnos de que el núcleo esté limpio y seco. Este núcleo se debe colocar en la máquina de prueba de compresión. Colocación del núcleo. El núcleo debe colocarse de manera que la carga se aplique perpendicularmente a la superficie del núcleo. Es importante asegurarnos de que el núcleo esté centrado correctamente en la máquina de prueba de compresión. Aplicación de la carga. Vamos incrementando la carga aplicada al núcleo de forma gradual y uniforme. La velocidad de aplicación de la carga debe mantenerse constante durante la prueba. Determinación de la resistencia de compresión. La resistencia a la compresión del núcleo se determina dividiendo la carga entre el área del núcleo, es decir, la sección transversal. La resistencia va a estar en PSI, en kilogramos o en megapascales. Por lo tanto, para el cálculo de la resistencia a la resistencia a la compresión del núcleo se calcula dividiendo la carga máxima aplicada por el área de la sección, como ya sabemos, ¿no? Es decir, que esta parte del cálculo de la compresión como tal no es ajeno a los otros procedimientos que hemos visto para el tema de compresión, con la diferencia de que la extracción del núcleo tiene ciertos cuidados y que además el elemento que vamos a ensayar es más pequeño respecto a los otros, ¿no? Y en lo que es la evaluación de la resistencia, control de calidad, análisis de seguridad o la evaluación de durabilidad, la misma norma te guía en cuanto a lo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Por lo tanto, la 873 proporciona una base sólida para la evaluación de la resistencia a la compresión
de núcleos de concreto extraídos en sitio. Es importante seguir el procedimiento de la prueba y la interpretación de los resultados. Si revisamos la norma, en este caso, nos vamos a ir a la parte que siempre lo vemos del procedimiento. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que prácticamente la única diferencia que vamos a encontrar es el tema de extracción del elemento como tal, ¿no? Consolidación, curado, remoción del molde, ensayo de los especímenes y el tema del cálculo, que de todas formas te hace relación a las otras normas que ya hemos estado revisando. Entonces, vamos a pasar a revisar el siguiente ensayo. En este caso estamos hablando de la 116, que habla de la resistencia a la compresión de cubos de concreto. Prácticamente, si nos damos Sí, cuenta, disculpe, ¿le puedo hacer una consultita? ensayo de la parte de ejercer la presión, hablamos del mismo equipo. La única diferencia es los elementos sobre los cuales estamos realizando el ensayo. En este caso, cubos de concreto. El objetivo de esta norma es establecer un procedimiento para determinar la resistencia a la compresión de concreto. Esta norma se aplica para determinar la resistencia que puede ser del concreto fresco, es decir, una muestra obtenida del hormigón fresco, o del hormigón endurecido si teníamos alguna placa o alguna losa, ¿no? Definiciones: resistencia a la compresión, cubo de hormigón, relación agua-cemento. Conceptos ya conocidos por nosotros, por lo tanto, no vamos a ponerle mucho detalle. En cuanto a los equipos y materiales, tal como les decía, prácticamente este ensayo nos muestra o nos indica los mismos materiales que se utilizan para los otros ensayos a compresión, es decir, nada muy diferente. En cuanto a la preparación de las muestras de concreto, obviamente preparamos el molde, mezclamos el hormigón, colocamos el concreto y curamos el mismo, ¿no? Y el procedimiento de prueba como tal, como les decía, prácticamente es lo mismo, simplemente que en este caso utilizamos un cubo. Ya para lo que es el cálculo, obviamente vamos a tener en las mismas unidades, vamos a utilizar el tema de la carga aplicada y el área de la sección del cubo como tal. La interpretación de los resultados, como cualquier otra de las normas asociadas al tema de compresión o resistencia a compresión, prácticamente es lo mismo, ¿no? Si se fijan, esta norma entonces no tiene mucha diferencia respecto a los otros, más que obviamente la forma que tiene el elemento que estamos ensayando. Y en este caso no está la norma, simplemente es un archivo, por lo tanto se los voy a compartir directamente en los archivos del curso para que lo puedan ir revisando. Otra de las normas, que en este caso digamos que tiene algo de diferencia o algo en particular, es el tema de curado estándar para ensayos de cilindros de concreto. Estamos hablando de la norma 511 que proporciona pautas específicas para el curado de los especímenes de concreto, especialmente de los cilindros, que es lo que más utilizamos, ¿no? Entonces, si revisamos esta normativa, prácticamente el curado estándar se refiere al procedimiento controlado de mantener la humedad y la temperatura adecuadas para el concreto durante un periodo específico después de su colocación. El objetivo principal del curado es permitir que el hormigón se hidrate completamente, lo que significa que las partículas de cemento reaccionan con el agua para formar una estructura cristalina fuerte y duradera. La resistencia del concreto, un curado adecuado, aumenta la resistencia del hormigón, lo que es importante para soportar cargas y las fuerzas que actúan sobre las estructuras. Durabilidad. La hidratación completa también aumenta la resistencia a la penetración del agua y congelación y el deshielo y otros factores ambientales que pueden deteriorar el hormigón. Resistencia a la abrasión. El curado adecuado mejora la resistencia a la abrasión, lo que es importante para superficies expuestas a un desgaste constante. Prevención de fisuras. El curado minimiza la contracción y la formación de grietas en el hormigón, lo que contribuye a una integridad estructural. Requisitos. Obviamente, esta norma establece los requisitos detallados para el curado de especímenes de concreto utilizados en ensayos de resistencia a la compresión. Estos
aspectos tomamos en cuenta: temperatura, humedad, duración, método de curado, equipos, materiales, monitoreo, registro. Es decir, que la norma ASTM C511 se enfoca en garantizar que los especímenes de hormigón se curen en condiciones controladas que simulen la hidratación y el endurecimiento adecuado del hormigón en aplicaciones reales. La consistencia del proceso de curado es importante para obtener resultados de ensayos precisos y confiables. Es decir, que el proceso de curado de los cilindros de hormigón comienza inmediatamente después de que se vierte el hormigón en los moldes. Los cilindros se deben mantener en un entorno controlado hasta que alcancen la resistencia deseada. El objetivo es evitar una pérdida excesiva de humedad durante el proceso de hidratación. Los cilindros de concreto se deben moldear de acuerdo con los procedimientos estándar, asegurando una consistencia en la densidad y uniformidad del hormigón. El curado inicial. Los cilindros deben cubrirse con una envoltura impermeable o un material similar para mantener la humedad y evitar una evaporación excesiva. Esto se conoce como una cura húmeda y se realiza por lo general durante 24 horas. Y el curado continuo, es decir, que después del curado inicial, los cilindros se pueden sumergir en agua, colocar en una cámara húmeda o cubrirlos con un material húmedo para mantener la humedad durante el resto del periodo de curado. La norma ASTM C511 especifica los rangos específicos en cuanto a la temperatura, la humedad durante el curado de estos cilindros de concreto. La temperatura ideal varía entre los 20 y 27 grados centígrados y en cuanto a la humedad debe mantenerse por encima del 95% para mantener o para asegurar una hidratación adecuada del cemento. Si la temperatura es demasiado baja, el proceso de hidratación se ralentiza, lo que puede resultar en una menor resistencia del hormigón. Además, si la temperatura baja de forma significativa, el agua en el hormigón puede congelarse, lo que puede dañar la estructura de hormigón. Temperatura alta. Si la temperatura es demasiado alta, el proceso de hidratación puede acelerarse, lo que puede provocar un endurecimiento prematuro del hormigón y una resistencia menor a largo plazo. Además, la temperatura alta puede causar una evaporación excesiva de agua, lo que puede provocar grietas y reducir la durabilidad del concreto. Humedad baja. Si la humedad es demasiado baja, el agua en el concreto se va a evaporar rápidamente, lo que puede detener el proceso de hidratación y afectar la resistencia del hormigón. Una pérdida excesiva de humedad también puede provocar una contracción y la formación de grietas en el concreto. Por lo tanto, es fundamental mantener la temperatura y la humedad dentro de los rangos especificados durante todo el periodo de curado para garantizar que el hormigón se hidrate completamente y alcance su máxima resistencia y durabilidad. En cuanto a equipos o materiales necesarios para este ensayo, hablamos de tanques de agua, cámaras húmedas, cubiertas impermeables, termómetros. Los métodos de curado pueden ser por inmersión, cámara húmeda o cubrimiento. Es decir, el método de inmersión implica sumergir los cilindros completamente en agua durante todo el periodo de curado. Este método es muy efectivo para mantener la humedad y es el que utilizamos para este ensayo. En temas de duración y etapas del proceso de curado, ya lo hemos visto, ¿no? Pero la cura inicial son las primeras 24 horas, el curado continuo a lo largo de los 28 días, para que después realizamos la prueba de resistencia a los 28 días. La importancia del curado en las propiedades del concreto. Obviamente va a tener afectaciones en el tema de resistencia, durabilidad, resistencia a la abrasión o incluso en la prevención de fisuras. Consideraciones y recomendaciones. Por lo tanto, para el ensayo de la ASTM 511 hay que tomar en cuenta el monitoreo, el registro, mantenimiento y capacitación de todos los que van a realizar el control, el almacenado o el seguimiento a lo que es el curado de estos especímenes, ¿no? Entonces, vamos a revisar la 511 antes de continuar.
este caso simplemente nos vamos a guiar a la parte en la que nos dan los datos específicos, ¿no? Por ejemplo, gabinetes húmedos, cuartos húmedos, nos habla de la temperatura, nos habla del tema de la humedad, controlar el termostato para ver que no haya cambios, gabinetes húmedos, lo propio, cuartos húmedos. Requisitos para los tanques de almacenamiento de agua, habla incluso de la temperatura que tiene que tener el agua. Prácticamente es eso, ¿no? Simplemente esta norma, digamos que la mayor importancia es ver el tema de la temperatura ambiente, la temperatura del agua y lo que es la humedad. Entonces pasemos a revisar el video asociado y luego continuamos con las diapositivas. Hi guys, welcome to my channel, The World of Civil Life with Nadeem. Hit the red subscribe button and bell icon to get updates of all my videos. Today, the topic of discussion is ASTM C511, the standard specification for curing water tank of concrete specimen. Tanks shall be made up of non-corroding material. It could be plastic, fiber, or concrete. If there are more tanks, then it should be interconnected with each other. A circulation system shall be provided in the tanks to avoid temperature variance not more than 1 degree Celsius. The temperature of curing water tank should be 21 to 25 degrees centigrade. The total dissolved solids of curing water should have less than 1000 ppm. 3 grams of calcium hydroxide shall be added in curing water tank to avoid leaching. Following calculations will help you to find out lime quantity in curing water tank. Vamos a ver el video, entonces vamos a revisar en este caso el ensayo de la resistencia a flexión, que es la ASTM C60. Ingeniero, por favor, un segundito. Vamos a ver cómo la prueba de flexión. Ingeniero. Perdón, dígame. Ingeniero, mil disculpas. En este contexto de que el curado en condiciones óptimas de laboratorio, que está regido por todas las normativas que usted nos acaba de explicar, no es igual al curado en obra. No tenemos nosotros ese control de calidad en obra. Los elementos estructurales en obra no tienen ese porcentaje de humedad mayor al 95% y la temperatura, límites máximas y mínimas tampoco se cumplen, ¿no? Entonces, la ACTM en este contexto real no tiene un coeficiente de reducción, de corrección respecto a lo que es laboratorio y lo que es realidad, porque en laboratorio va a salir bien. Vamos a hacer todo el control de calidad de acuerdo a la norma, va a salir todo ok, pero allá en el edificio donde estamos haciendo el hormigón, no va a suceder esa calidad. No existe en la ACTM un coeficiente de corrección, de reducción, con este tema de que el curado en obra no es igual que en el laboratorio. Ingeniero, muchas gracias. Muy buena pregunta y la verdad es que muchas veces me la han hecho llegar. Como les dije, bueno, evidentemente en las normas, si ustedes van a revisar todas las normas de los ensayos, en ningún lado te hacen algún énfasis o te relacionan el tema de que las condiciones de laboratorio, tanto para lo que es temperatura, el curado permanente, porque evidentemente nuestros cilindros están sumergidos los 27 días, sumergidos las 24 horas,
A diferencia que nuestro hormigón en campo, si lo hacemos muy bien, estarán curados 7 o 14 días, pero no las 24 horas. En el mejor de los casos, vamos a suponer que 7 días están bien curados. No se va a equilibrar a lo que es un curado de laboratorio, ¿no? Pero, sin embargo, ninguna de las normas, ni la ACI ni la ASTM, te marca algún coeficiente que relacione directamente el curado de laboratorio con el de campo. Es decir, las condiciones de laboratorio y de campo sí van a ir, sí tienen variaciones. En algunos casos hasta puede ser significativo. En laboratorio, las condiciones de curado son controladas, reguladas, que simulan las condiciones ideales de un curado, ¿no? Que evidentemente en campo es muy difícil de replicar. Es decir, que los factores como temperatura, humedad, la exposición al sol, viento o cualquier otro factor de medio ambiente, sí podría tener alguna diferencia en lo que es campo y laboratorio. Pero sin embargo, como les digo, ninguna de las normas nos llega a entregar algún coeficiente de relación o no nos indica nada que nos pueda decir. eh, Como les digo, no hay nada que nos pueda decir si la resistencia a compresión en laboratorio son 250, quítele 2 puntos y el de campo es 230. Prácticamente no. Entonces, prácticamente lo que nosotros rompemos en laboratorio, en condiciones ideales, llega a representar lo que se tiene en campo. Es por eso que les decía, en obviamente, al no tener las condiciones ideales de curado, podríamos considerar que el hormigón de campo va a tener algo menos de resistencia, evidentemente, pero es algo despreciable, insignificante. ¿A qué me refiero? Si nosotros sacamos un núcleo de la estructura, y les digo esto por experiencia, por haber hecho pruebas de diferentes elementos, pues prácticamente no vas a encontrar valores muy diferentes. Por otro lado, como les había comentado, una dosificación de hormigón llega a tener mayor cálculo en lo que es la resistencia, es decir, pues, manteniendo el ejemplo que hemos agarrado desde hace rato, si estamos buscando un hormigón 210, el diseño de esa dosificación va a ser con un 260. Realizando los ensayos de laboratorio vamos a alcanzar los 260 o incluso lo vamos a superar. ¿Qué significa? Que los núcleos que nosotros vayamos a curar en condiciones ideales deberían alcanzar esos 260. Sin embargo, si queremos decir que el hormigón en campo no va a alcanzar esa resistencia, pues alcanzará 250, si es que así lo queremos entender, pero eso no tiene afectación. Nuestro hormigón era 210. Sin embargo, no va a ser la diferencia tan así, va a variar por pequeños rangos. Lo que más nos debería preocupar de un curado ineficiente no es la resistencia, es que no se generen microfisuras o que ese hormigón, por el exceso de temperatura, vaya a generar alguna grieta o algún otro problema. Eso es una mayor preocupación que el tema de resistencia. Evidentemente, la mayoría de nosotros nos guiamos a la resistencia porque es el parámetro de liberación y de pago de nuestras estructuras y posiblemente es el parámetro con el cual hemos realizado el diseño de la misma. Sin embargo, el funcionamiento o comportamiento estructural de la misma es el punto en el que deberíamos guiarnos o del que deberíamos preocuparnos para realizar un curado correcto. Como les digo, tema de resistencia, por más que uno sea curado de campo y el otro sea curado ideal, no va a haber gran diferencia. Sí, el tema de no tener microfisuras, que no haya fisuras, que podría ser aún peor, o algún otro problema por cambios de temperatura del hormigón, más el tema de la temperatura ambiente. Estoy viendo otra pregunta que me dice, ¿cuál es la frecuencia del ensayo? Sí, Eh, ingeniero. Lo que pasa Adelante. es que en el oriente boliviano nosotros tenemos temperaturas ambientes que llegan a 45 grados centígrados. Sí, O correcto. sea, nosotros tenemos una realidad distinta, ¿no? Entonces, en algunas obras hemos tratado, como nosotros no podemos dañarle el elemento estructural, que era la otra pregunta que le quería decir en el tema del retiro de los núcleos. La norma
no especifica de dónde hay que sacar esos núcleos, ¿no? De los elementos estructurales ya ejecutados, porque esos son ensayos destructivos, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones hemos puesto el cilindro de las probetas, lo hemos colocado en obra, ¿no? Adjunto al elemento estructural para que él tenga todo el curado real de acuerdo a la estructura. Y nosotros hemos llegado acá en el Oriente a un 12% de diferencia entre el laboratorio y lo real. Y eso que trabajándolo no hacía un control exacto, ¿no? Simplemente, como le digo, nosotros tenemos ese problema de la temperatura que nos es desfavorable por la evaporación del agua, ¿no? Rápidamente la retracción. Entonces tenemos mucho problema por el tema de temperatura. Eso quería comentarle, ingeniero, y como la CBH no nos ayuda mucho en eso, quería ver si en la ACTM ya había algunos parámetros de corrección o de consideración, ¿no? Muchas gracias. Sí, es correcto. Mira, yo he trabajado por el lado de Rurrenabaque, que es la misma temperatura que comentas, y evidentemente tienes problemas por el curado y por altas temperaturas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? En la dosificación hemos trabajado con aditivos que nos permitan alcanzar mayor resistencia a los 3 días. ¿Para qué hemos hecho esto? Para que esos 3 días el curado lo hagamos de forma permanente, es decir, hemos instalado unas mantas, unos geotextiles que cubrían completamente la estructura. Sobre los geotextiles hemos puesto unas tuberías con, obviamente, hechizos, ¿no? Hechos por nosotros en obra con un sistema de goteo permanente. ¿Eso qué significa? Prácticamente era como estar regando un sembradío de algún cultivo. Este goteo mantenía la membrana completamente mojada las 24 horas por los 3 días. Tú tocabas la membrana, perdón, el textil y estaba completamente mojado. Metías la mano para la estructura, estaba completamente húmedo. Entonces, esto sí te va a ayudar a tener un mejor curado. Ahora, evidentemente, si tú dejas tus cilindros a pie de estructura, es decir, por más que lo cures, es un elemento bastante pequeño. Es ¿cómo podemos dar un ejemplo? Si tú dejas un pequeño cubo de hielo y dejas un balde de hielo, obviamente el pequeño cubo se va a descompensar o se va a descongelar mucho más rápido. Es lo propio con el hormigón. Entonces no puedes comparar que una estructura grande con un pequeño cilindro. O evidentemente, si dejamos los cilindros abandonados, ahí sí vas a tener completamente las diferencias. Ahora, ¿cómo ver el tema de extraer los núcleos? Evidentemente, en teoría, si tú has trabajado con una dosificación correcta, controlando planta y obra, todo tu hormigón tendría que ser igual, no tendría por qué haber diferencia. Lo que tú tienes que sacar los núcleos es en el punto de menor daño estructural. Ejemplo, si estás sacando de una viga, no vas a sacar en el primer cuarto de la viga porque vas a generar un daño a corte, ¿verdad? Entonces tienes que buscar el punto en el que, digamos, los esfuerzos estructurales son menores, dependiendo al elemento con el que estamos trabajando. La forma correcta de sacar estos núcleos también es muy importante. No vas a dañar el acero, porque ahí estarías haciendo algo peor que extraer núcleos. Vas a picar hasta encontrar la malla de acero y vas a ubicar bien para sacar la muestra que represente. El reparar esta estructura, tanto del núcleo que has extraído como de todo el recubrimiento que has dañado, también es un método que lo que tienen que hacer de forma correcta. Es decir, no vas a agarrar un mortero, no vas a agarrar un hormigón de la misma resistencia y simplemente lo vas a poner. Ya estás creando de alguna forma un daño a tu estructura, a menos que no sea una estructura muy importante. Entonces te tocará rellenar, por ejemplo, con algún tipo de hormigón de la misma resistencia, pero expansivo. A su vez te tocará colocar algún tipo de puente de adherencia para pegar el hormigón viejo y el nuevo. Es decir, el realizar un ensayo destructivo o una estructura, valga la redundancia, de alguna forma, pese que tú vas a liberar para verificar, porque usualmente se hace por eso, para verificar el ensayo de compresión de la misma, te va a tocar tener algún procedimiento correcto de reparación de lo que estás haciendo, ¿no? Así como también dentro del procedimiento indicar de forma correcta en qué punto vas a realizar el ensayo de este elemento. Como les digo, hay que buscar
hay que identificar el punto de menor esfuerzo que va a tener ese elemento para no meternos en algo peor. ¿Qué pasa si nuestro núcleo cumple la resistencia? Vamos a estar tranquilos, teóricamente, pero el daño que le hemos hecho a la estructura podría nunca pasar, pero por otro lado podría ser un punto en el cual de alguna forma estamos generando mayor susceptibilidad a falla, ¿no? Leí alguna pregunta de Juan Álvarez, me dice, ¿con qué frecuencia se hacen estos ensayos? Imagino que nos referimos a los de resistencia, compresión y flexión. Pues todo depende de la cantidad de muestras que tengas, ¿no? Y del tamaño del proyecto. Ahora, si tu pregunta te refieres cuántos cilindros tenemos que sacar, lo propio, las mismas especificaciones te dicen X volumen, X cilindros, y si tú te guías a la norma también te dice cada cuánto debes ir retirando. Obvio. Ahora, el tema de los ensayos a compresión, pues estos se van repitiendo, que pueden ir variando entre 3, 7, 14, 21, 28 días. Todo depende de cuándo necesites liberar esta estructura. Si simplemente lo necesitas para pago, bueno, lo harás en los 28 días. Si necesitas para construir otra estructura encima, para hacer algún relleno o apoyarte sobre la misma, pues harás ensayos a menor edad, ¿no? De todos los ensayos nos va a facilitar planillas de registro. No solo son planillas de registro, son planillas de los ensayos. Eso lo vamos a ver mañana, por favor. En estas planillas prácticamente nosotros vamos a ver, o bueno, ustedes lo van a poder ver porque les va a tomar un tiempito ir revisando todas. Ya están programadas la mayoría de ellas, es decir, vamos metiendo los datos y nos va a ir expulsando en función a las diferentes normas, ¿no? Mañana vamos a ir revisando eso con detalle. Sin embargo, sí se entrega toda esta norma, perdón, todas estas planillas en editable. Gary, me dices el curado del hormigón en la ciudad de Potosí, ¿qué pasos deberíamos seguir para que no aparezca fisuras? De la estructura. En el tema del curado, como les digo, obviamente en este caso del ejemplo de Oriente, es curarlo o mantenerlo completamente embojado si podemos, y obviamente si tenemos el recurso agua, porque también el no tener agua permanente en la obra o en abundancia, pues es un punto, ¿no? En ese caso hay que tomar otro tipo de medidas. En el caso de Potosí, es lo propio, ¿no? Podríamos tomar, como habíamos mencionado hace varios minutos, un aditivo que nos permita alcanzar resistencias tempranas. De esta forma, el tiempo de curado también se reduce. El horario de curado es muy importante cuando estamos hablando de climas fríos. Obviamente, si en horas de bastante frío tú le echas agua, lo único que vas a generar es congelar tu estructura. Entonces, cuando tú terminas el hormigonado, te va a tocar proteger esta estructura. Le puedes poner plásticos, algún tipo de membrana o textil encima, que como sabemos, las primeras horas de fraguado de nuestro hormigón se va a calentar. Y por exudación también va a salir, y por humedad va a salir partículas de agua. Esto mismo nos va a servir para curar las primeras horas. Posterior a eso, tienes que buscar el momento oportuno de curar, de mantener con humedad, porque en nuestro caso, por temperatura, el medio ambiente se va a encargar de que ese hormigón no suba la temperatura. Pero la pérdida de humedad es lo que nos va a importar. Entonces nos toca echar agua caliente, echar agua tibia, ver el mejor horario de curar, ir controlando que en nuestras primeras horas y primeros días ese hormigón no vaya a sufrir las condiciones del clima, ¿no? Algún movimiento importante que les puedo recomendar, siempre el horario de hormigonado. Por ejemplo, si tú hormigonas en Potosí, para mantener el ejemplo, a las, no sé, 4 de la tarde, terminas el trabajo a las 6, sabemos que a partir de esa hora y durante toda la noche, las primeras horas de nuestro hormigón va a sufrir lo peor porque hace frío. Quizás te conviene hormigonar por la mañana para que las primeras horas sean el día y ese hormigón no vaya a sufrir tanto. Que significa que en la noche tú ya puedes protegerlo de mejor manera. Es un hormigón que ya tiene ciertas horas, que si tú has utilizado algún aditivo, mucho más seguro vas a estar con el hormigón que estás haciendo. Veo bastantes preguntas más enfocadas a lo que es el tema de especialista en hormigón. Entonces, imagino que la mayoría de ustedes no ha tomado este nuestro curso. Entonces,
Sería bueno que se inscriban porque va a ser es bastante interesante y es de bastante apoyo porque en este curso vemos más el tema de lo que estamos conversando. No vemos tanto así el enfocarnos a los ensayos, sino vamos más a cómo preparar, a qué consideraciones tomar, al tema de las dosificaciones. Y bueno, aquí veo otra pregunta. Me dicen un hormigón denso, ¿qué tipo de agregado usa? Los hormigones densos prácticamente lo utilizamos para algún tipo de estructura que de alguna forma tiene un requerimiento especial. Un ejemplo podría ser alguna pared de contención de una sala de radiación, por ejemplo, hablando de un hospital, donde necesitas un hormigón más denso para evitar que salga esta radiación. Para obtener un hormigón mucho más denso, lo que nosotros usualmente hacemos o deberíamos hacer es bajarle la cantidad del agregado grueso y subirle a la arena, es decir, incrementar el porcentaje de arena y reducir el tema de la gravedad. Esto nos va a permitir alcanzar una dosificación de un hormigón mucho más denso. Ya a las 10 de la noche no queremos perjudicarnos los que vayan a salir, entonces nos estaríamos encontrando directamente mañana, por favor. Del avance no se preocupen que vamos relativamente bien, es decir, mañana nos va a tocar quedarnos un poquito más, sin embargo, ya estamos avanzando lo que sí teníamos previsto, así que muchas gracias a todos por su atención, espero que el audio haya estado mejor, estoy tratando de pegarme lo máximo que puedo a la computadora para evitar problemas. Ya saben, a ustedes no les dije, cualquier cosa, mi número de WhatsApp lo tienen en el grupo. Si tienen alguna consulta del curso o de lo que es hormigón en general, sea durante estos días o posterior, mi número está a disposición. Mientras yo les pueda colaborar, así va a ser. En el caso de que yo necesite ayuda, espero que también pueda recibir lo propio de parte de ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Hasta mañana.